Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 68. La adoración celestial. Apocalipsis. Capítulo 4. Versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Una puerta abierta en el cielo. Juan comienza diciendo que miró una puerta abierta en el cielo. En el ámbito espiritual, este tipo de expresiones se utilizan generalmente para referirse a una abertura de acceso a otra dimensión, un portal que permite una conexión entre el mundo físico y el espiritual. El discípulo amado del Señor había terminado de redactar las cartas que iba a enviar a las 7 iglesias de Asia, cuando, de repente, vio esta puerta abierta en el cielo, y relata que lo primero que percibió con sus sentidos fue una voz que se dirigió a él desde el otro lado de la puerta. Dice que su sonido era como de trompeta, dándose a entender que era la misma voz que había oído anteriormente y que pertenecía al Señor Jesús en su manifestación divina, con la que representaba su poder, autoridad y señorío. Le dijo: Sube acá, que era el lugar donde el Señor se encontraba. Se dirigió a Juan para mandarle que subiera al cielo con el propósito de que desde esa posición más elevada pudiera contemplar con mayor claridad los acontecimientos futuros que iban a suceder en el mundo, algo similar a lo que le sucedió al profeta Ezequiel en el pasado, cuando también vio los cielos abiertos y tuvo una visión de la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, se abrieron los cielos, y vi visiones de Dios. Este versículo marca el inicio del ministerio profético de Ezequiel, y describe cómo, mientras se encontraba entre los cautivos en Babilonia, tuvo una visión extraordinaria al abrirse los cielos. Sube acá. La expresión sube acá es importante porque revela que los traslados espirituales eran aparentemente comunes en la vida de Juan. El Señor Jesús no fue a buscarlo para llevarlo, sino que sabía cómo llegar hasta donde él estaba para darle la revelación sobre los sucesos finales. Es importante entender que esto no era un sueño. Juan no estaba durmiendo, sino que se encontraba literalmente en otra dimensión. Por tanto, esto indica que el Hijo de Dios debe aprender a vivir en el Espíritu para experimentar las maravillas que le suceden a los creyentes cuando tienen una relación especial con Dios. Al entrar por esa puerta del cielo, pudo trasladarse del mundo material al espiritual y experimentar conscientemente esta visión que estaba fuera del alcance de los sentidos naturales. El Espíritu Santo ya lo había preparado y seleccionado para tener esa experiencia y recibir la revelación de Jesucristo. Juan destaca que la conversación era directamente con él y dice: hablando conmigo, cuando se acercó, el Señor le comentó que le iba a mostrar todas las cosas que sucederán en los acontecimientos del fin del mundo. Esta declaración pone de relieve el carácter inamovible de los acontecimientos que van a suceder. No habrá poder ni autoridad de las tinieblas, ni acción humana que pueda impedir que sucedan tal y como se lo va a declarar. No importa lo que pueda estar sucediendo en la tierra, Dios siempre tiene el control absoluto sobre todo lo que va a acontecer en el mundo, pues ya fue concretado en su mente. Otro detalle importante es que el Señor le explica que se le van a revelar las cosas que sucederán después de esto. Probablemente se refiere a las cosas que había visto y escuchado antes de pasar por la puerta y a la redacción de las 7 cartas a las iglesias que ya le había mandado que escribiera. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Yo estaba en el Espíritu.
Después de que Juan recibe el mandato del Señor de subir y pasar por la puerta, se produce un cambio en su ser que activa la manifestación del Espíritu Santo y lo hace entrar en un éxtasis espiritual. La palabra del Señor provoca constantemente reacciones sobrenaturales en el espíritu de quienes lo escuchan y le obedecen. Algo similar le ocurrió un día al apóstol Pedro, cuando Jesús todavía convivía con los discípulos en la tierra. Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra del Señor te dimensiona. Un día, cuando el apóstol Pedro y los demás discípulos navegaban en medio de una tormenta, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas. Sin embargo, cuando lo vieron, no lo reconocieron y se asustaron, porque pensaron que era un fantasma. Entonces comenzaron a gritar, manifestando el miedo que sentían. Al verlos entrar en pánico, el Señor les dijo enseguida, tened ánimo, soy yo. Pedro le respondió enseguida y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven. Y debido al impacto que recibió en su espíritu por la palabra que salió de la boca del Señor Jesús, al instante entró en Pedro un convencimiento tan fuerte de que podía obedecer lo que le pedía, que salió de la barca y comenzó a caminar hacia él sobre el agua. Sin embargo, lastimosamente, en el trayecto se dejó engañar nuevamente por la realidad. Prestó atención a los fuertes vientos y al bramido del mar, y le arrebataron de su corazón el poder de la palabra dicha por el Señor Jesús, por lo que se hundió. Lo importante de esta experiencia es que, a pesar de que perdió la fe en el trayecto, el efecto poderoso que ocasiona la palabra del Señor cuando es recibida en el Espíritu permite que se produzcan manifestaciones sobrenaturales acordes a su reino. Si estando el Señor en condición de hombre, su palabra era tan poderosa, mucho más lo es cuando está en el tercer cielo, revestido de su gloria, y con su voz como sonido de trompeta le dice a Juan, sube acá. Entonces, el apóstol entró en éxtasis, y el Espíritu Santo le permitió trasladarse de dimensión. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas por la palabra del Señor, pero Juan, por el impacto espiritual que recibió, pudo ver las visiones más deslumbrantes de las Escrituras y recibir la revelación más impactante acerca del Hijo de Dios y su majestuosidad. Un trono establecido en el cielo. A continuación, el versículo describe que Juan vio un trono establecido en el cielo y, en la silla, a alguien sentado. Lo que Juan está viendo es estremecedor, porque delante de sus ojos está el trono de los tronos. Lo que está percibiendo es tan impactante que parece que no puede describirlo con palabras y solo atina a decir uno sentado. Generalmente, la silla que destaca un trono se caracteriza por estar en el lugar más elevado con el objetivo de resaltar la autoridad, el poder y el señorío de quien se sienta en ella con respecto al resto de los seres que se encuentran en el mismo recinto. Entonces, con estas referencias, el creyente puede hacerse una idea más clara para entender la llamada que el Señor le hace a Juan cuando le dice, sube acá. Al pasar por la puerta, tenía que dirigirse al lugar más elevado y majestuoso del cielo, donde se encuentra el trono del Creador del universo. Isaías, capítulo 14, versículos del 11 al 15.
Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La visión de Juan proyecta a los hijos de Dios para que puedan entender con mayor claridad el gravísimo error que cometió el querubín lucero cuando creyó que podía sentarse en un trono de esa magnitud y ser semejante al Creador. Su belleza, su elevado nivel espiritual, los beneficios y honores que recibió de Dios cuando lo creó, lo confundieron, se autoengañó y pensó que podía independizarse de la esencia que le permite existir para convertirse en un ser autónomo y soberano. Lucero pensaba, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Quería acceder, con un mal propósito, al lugar desde donde Jesús llamó a Juan para que subiera y contemplara la majestuosidad de quien estaba sentado en el trono. Se autoengañó, olvidando que era un ser creado y totalmente dependiente de quien estaba sentado en ese trono, y creyó que podía ser semejante a él. El trono de Dios. El trono de Dios representa su majestad, gloria, dominio, poder y autoridad. Él es el soberano del universo y tiene derecho a hacer lo que considere mejor. Todas las demás autoridades espirituales existentes deben someterse a las determinaciones que se tomen en él. La frase que Juan usa para identificar a quien ocupa la silla del trono es uno sentado, lo que revela que le resultó imposible identificarlo con precisión y describir su fisonomía. Se entiende que tiene apariencia humana por el hecho de que diga solamente que hay uno sentado, pero alude a que necesita más tiempo para reflexionar sobre lo que está mirando y poder asociarlo con algo que el ser humano pueda interpretar y entender. Sin duda hay alguien sentado en el trono, pero es totalmente diferente a todos los seres conocidos, incluso a los ángeles de rangos más elevados. No debe haber sido fácil para Juan asimilar el primer impacto visual al mirar el trono, ya que no solo vio a ese ser majestuoso sentado, sino que también percibió todo lo demás que había a su alrededor. Ese ser, al que Juan identifica como uno sentado, es el creador del universo, la fuente de vida que permite que todos los demás seres existan. Por lo tanto, lo que está mirando y observando es la imagen visible del primer mandamiento de todos. Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese ser sentado en el trono es el único ser existente del universo, el que da vida a todo lo demás. Lo que Juan está mirando es extremadamente impactante, porque es lo más sublime que pueden ver los ojos de un ser creado, la fuente que le da vida y de donde proceden todos los pensamientos que movilizan el cosmos. Juan, a su vez, estaba contemplando a quien vive dentro de su ser y le permite experimentar la existencia. El Señor Jesús le dijo que subiera para que viera y descubriera quién era él mismo, porque a pesar de que el Señor Jesús se estuviera dirigiendo a ese espíritu reconocido con el nombre de Juan, que comprendiera de dónde procede la esencia que le permite experimentar la vida, el que permitió que sucedieran todas las cosas del pasado, el que permite que sucedan en el presente y el que va a permitir que sigan sucediendo en el futuro. Así que, mirando hacia ese trono, Juan también pudo descubrir quién era él mismo, y todo aquel que mira a ese trono puede entender por qué está vivo y de dónde procede la esencia espiritual que le permite tener vida. Ese Señor que está sentado en el trono
es la fuente de la existencia de todos los ángeles y de todos los hombres. Aunque su deseo original era sustentar solo con la posibilidad de existir a aquellos seres creados que le cedan el corazón para que su Hijo Jesús pueda tomar el control de su ser, momentáneamente el que está sentado en ese trono es el que sustenta a todo ser creado, incluso a los que actúan bajo la influencia de la esencia del mal. Incluso Lucifer, a pesar de su rebelión, igual necesita de su sustento para existir, lo que manifiesta la magnitud de su locura al rebelarse contra Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El creyente que tiene la palabra del Señor Jesús guardada en el corazón y, por consiguiente, vive de la gracia divina, está consumiendo la existencia del Dios indescriptible que está sentado en el trono. Como dice la Escritura, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ese es el comportamiento que le agrada al Señor de los creyentes genuinos, porque, aunque todavía no está definido, ya que los malos todavía no han sido lanzados al lago de fuego, su buen proceder le produce gratificación y regocijo. Sin embargo, todos los seres existentes que persisten en hacer el mal y se dejan programar por el reino de las tinieblas, igual necesitan consumir de ese mismo trono para poder existir, y le ocasionan sufrimiento y dolor, por lo que un día serán juzgados por sus malas obras y lanzados al lago de fuego. Juan no puede dar una precisa identificación. En consecuencia, Juan dice que hay uno sentado en el trono, porque todavía no puede definirlo ni identificarlo correctamente, ya que todos los seres creados siguen consumiendo de su existencia para manifestarse. Él que está sentado en el trono desearía que todos los que absorben de su presencia para existir proyectaran con sus comportamientos la personalidad de su Hijo Jesús, pero el pecado hace que obren de la manera que él aborrece. El Señor Jesús vino al mundo para vencer el pecado y la muerte y presentarse como ejemplo para que los que quieran salvarse aprendan a vivir. Si todos los espíritus procedieran correctamente, entonces se podría identificar al que está sentado en ese trono, la fuente que moviliza el universo, como el Padre Celestial. Pero como aún no es posible por causa del mal, Juan no puede dar una identificación precisa ni describir su apariencia. En consecuencia, cuando Juan lo ve sentado en ese trono, está mirando al Creador que se revela por el primer mandamiento, pero que actualmente es indescriptible, ya que todavía respeta el libre albedrío de todos los seres creados, angélicos y humanos. Por lo tanto, todos consumen de ese trono para existir, tanto los que hacen lo bueno como los que hacen lo malo, hasta el día del juicio final. De ese trono está consumiendo existencia Lucifer y sus ángeles rebeldes, los demonios, los hombres pecadores que no conocen a Dios, los que lo manifiestan como Jehová, y los impíos que conocen la palabra y de todas maneras no la obedecen. Ellos son los que los están haciendo proceder con la esencia del mal. Y también de ese trono están recibiendo existencia Jesús y sus ángeles. Y todos los que obedecen la palabra de Dios, ellos son los que le permiten expresarse con la parte de la esencia del bien, la que Él había escogido en un principio para darse a conocer a su creación. Por eso el trono momentáneamente es una revolución de sentimientos encontrados, una inestabilidad espiritual con la que piensa acabar cuando todos los espíritus humanos se definan cuando aparezca la bestia y su gobierno.